Padre nuestro, gracias por tu bondad para con nosotros, por traernos a este lugar. Gracias por tu paciencia, Señor. Padre, oye nuestra súplica. Clamamos por una visitación, Señor. Clamamos porque tu gracia abunde en nuestros corazones. Padre, te bendecimos y te pedimos, Señor, que por favor hagas tu obra en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. La última vez vimos que si hallamos gracia delante de Dios, vamos a tener su presencia. Nos va a enseñar el camino. Dice que si tenemos la gracia de Dios, vamos a poder conocerlo, no saber de Él, no solo saber de Él, sino conocerlo personalmente. Vamos a tener la habilidad divina para obedecer a la fe. Eso significa que no vamos a obedecer según nuestra propia justicia, sino que tendremos, en vez de tener nuestra habilidad, vamos a tener la habilidad divina. También dice que por la gracia somos salvos. Y hay más cosas que la gracia puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿qué es la gracia? Y dijimos que la gracia es algo tan grande, tan maravilloso, tan compleja, que no se puede definir. Cualquier definición que se deba se quedaría corta. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11. No podemos definir la gracia, pero sí podemos saber varias cosas de ella, ¿no? Y cada quien, ya con la información que pueda tener, puede animarse a hacer alguna definición personal, ¿no? Pero no creo que nadie esté en la capacidad de definir completamente lo que es la gracia. Dice versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjese qué contradicción, ¿no? Con el mensaje que se oye cada domingo en la mayor parte de las iglesias en todo el mundo. Supuestamente por el poder de Dios nosotros deberíamos de ser bendecidos y que no nos pase absolutamente nada, que todo esté bien. Pero aquí lo que está diciendo es, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, o sea que las aflicciones que hay sobre nuestra vida
deben de estar acompañadas del poder de Dios. Dice en el 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Oigan eso, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, no solo la gracia que nos ha sido dada, sino la gracia que nos ha sido dada en Cristo. Son dos cosas diferentes. Antes de los tiempos de los siglos. Aquí tenemos tres cosas. Por un lado se nos dice, o cuatro cosas, por un lado se nos dice que si seguimos el Evangelio vamos a padecer. O sea, es necesario que participemos de sus padecimientos. El otro aspecto es que fuimos llamados. Todos los que estamos aquí por la pura misericordia y la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, un día tomamos la decisión de recibirlo. Esa gracia es gratuita y nos es dada en Cristo. En el griego hay dos preposiciones que se pueden traducir como en. En 1 Corintios 3:1 dice que los de Corinto, por ser pleitistas, pasar peleando unos con otros, son niños en Cristo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esa preposición en es ev, se traduce como en. Ahora vamos a la siguiente. También existe la palabra eis, que se traduce como en. Y esa aparece en Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, la palabra en ahí no es ev, sino que es eis. ¿Cuál es la diferencia? En la primera dice, ustedes son niños en Cristo. Y aquí es, si alguno está en Cristo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, ya la naturaleza de Cristo nos está cubriendo. Es el proceso final. Entonces podemos estar en Cristo cuando comenzamos nuestra caminata, ¿no? Esas expresiones se usan también para describir la carrera de un atleta. Cuando comienza, o sea, el atleta tiene que estar en una línea bien específica, ¿no? Y mientras esté ahí, está en la línea correspondiente. Si él se sale de la línea, incluso lo descalifican, no tiene que salirse de esa línea. Entonces, desde el momento que se pone ya listo para correr, ya está en la línea. Y en el griego esa palabra es eka, ya está ahí.
Cuando va como a la mitad, se usa ev. Ya avanzó, pero está dentro de la línea. Y cuando ya llega a la meta, la palabra usada es eis. Entonces ahí tenemos que podemos estar en Cristo siendo niños y estar en Cristo siendo ya adultos. O sea que la formación de Cristo en nosotros ha alcanzado la madurez, ¿no? Entonces, en esta cita de Timoteo tenemos esas cosas. Por un lado nos dice que vamos a sufrir por el Evangelio. Por otro lado nos dice que somos llamados para estar en Cristo, pero estar en Cristo es un proceso, ¿no? Y luego dice al final, en el versículo 10, en 2 Timoteo 1:10, dice, pero que ahora, o sea, la gracia de Dios, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, esa gracia existe, dice ahí, desde antes de los siglos. En el versículo 9 dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero yo hacía esa aclaración para que entendamos que la gracia nos va siendo dada en la medida que vamos avanzando en nuestra carrera, hallamos más gracia para llegar a la meta. Pero esa gracia no la vemos. Sino que fue manifestada a través de un hombre llamado Jesús. Entonces, lo que se ve en los evangelios, bueno, la gente que vivió en los tiempos de Jesús lo vio a él personalmente, ¿no? Nosotros solo tenemos la referencia histórica. Pero lo que quiere decir es que en la persona de Jesús se manifestó la gracia. O sea, la gracia que él tenía es la misma gracia que está disponible para nosotros y que puede hacer, tiene el poder para hacer en nosotros lo mismo que hizo en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, la gracia existe desde antes de los siglos, desde antes de Adán, pero no se ve. Pero hace 2000 años esa gracia se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no significa que en el Antiguo Testamento la gracia no estuviera funcionando. Si vamos a Primera de Pedro, del 10 al 13, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, oigan esto, escudriñando, estudiando la palabra. Ahí encontraron lo que es la gracia, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para nosotros, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas
por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos. Ceñid es apretar para que no, dijimos un día que para que la barriga no se crezca, ¿verdad? Entonces apretamos el cincho y estamos ciñendo el abdomen, y lomos significa carne. Entonces la idea es ceñir, limitad vuestra carne. Los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. O sea, que no la tenemos. Esa gracia va a venir con la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas. O sea, que incluso podemos decir que la forma de medir cuánta gracia tenemos es cuánto manifestamos la vida de Jesús en nosotros. Vamos ahora a Romanos 5. Como decíamos hace algunos días, no solamente nos sentemos a escuchar. Vean lo que yo he estado haciendo. Escojo la palabra gracia y busco en la Escritura todos los versículos que tienen esa palabra. Entonces tengo que leer uno a uno los versículos. Y luego los voy acomodando en un orden lógico. ¿Qué es lo que hice yo? En el orden lógico es hablar de que la gracia existe desde antes. Pero la gracia se manifestó hace 2000 años en una persona. Pero luego vimos que la gracia existía, ya funcionaba desde antes, en los profetas. Ahora vamos a dar un paso más. O sea, ahí estamos estudiando la gracia. Eso lo puede hacer cualquiera y puede recibir incluso más de lo que yo estoy dando acá, ¿no? Si Dios nos abre el entendimiento, alguien puede ver incluso más de lo que yo les estoy compartiendo. Romanos 5:12. Vamos a leer el 12 al 17. En el 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Del 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, el pecado de Adán. Y ahí entró el pecado en el mundo, ¿no? Entonces aquí en el 15, el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, porque la muerte entró para todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que la gracia interviene en el mundo cuando el hombre peca. Entonces la gracia tiene la función de anular el pecado. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación,
todo el mundo fue condenado. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué quiero mostrar con esto? Primero, que la gracia fue dada para anular el pecado. Y luego, que la gracia con Jesucristo están íntimamente relacionados. Ahora, otra pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo tenemos nosotros acceso a la gracia? Todavía no estamos diciendo qué es la gracia. Hemos visto que la gracia existe desde antes de la fundación del mundo. Que la gracia está íntimamente relacionada con Jesucristo. Entonces, ¿cómo tenemos acceso nosotros a la gracia? Vamos a Lucas 2:40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí no dice que está creciendo en gracia, sino que dice la gracia de Dios era sobre él. Está hablando del niño. Si ustedes leen los pasajes anteriores, van a ver que es el niño, el bebé, que ha crecido a infante. Y entonces dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero si leemos el 2:52, aquí sí dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando él ya tenía 12 años. Cuando era un infante, la gracia de Dios era sobre él. Pero cuando ya está a los 12 años, si ustedes leen ahí van a ver que está hablando con los sacerdotes, con los fariseos, y la gente queda impresionada de la sabiduría que él tenía, ¿no? Y seguía creciendo en gracia. Y si vamos a Juan 1:14, otra vez lo que estoy haciendo es llevando un orden lógico. Entonces los versículos que voy encontrando los voy ordenando y los voy poniendo cronológicamente. Entonces primero era un niño, la gracia de Dios era sobre él. Un poco más crecidito, él crecía en gracia. Ese es un dato importantísimo, por eso es importante ver las palabras de la Escritura, una por una, ¿no? Juan 1:14. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía,
el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y en el 16, porque de su plenitud tomamos todo. Ahí está todo el panorama. Primero la gracia sobre él, luego él está creciendo en gracia hasta que alcance la plenitud. Ese Jesús, fíjate, Jesús no es lo mismo que la gracia, según eso. Él fue lleno de gracia, o sea, Jesús no es la gracia, sino que Él fue lleno de gracia. Pero en Romanos 5 no habla de Jesús, sino que habla de Jesucristo. Es Jesús ya lleno de la gracia de Dios, ya teniendo la plenitud de la gracia. Entonces a ese Jesús lleno de gracia, Él murió y resucitó para nuestra justificación, dice Romanos 4:25. Resucitó para nuestra justificación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recibirlo. Porque Él está lleno de gracia. Entonces, cuando yo lo recibo, ahí hay un problemita, no lo recibo como adulto, sino que lo recibo como semilla. Vamos ahora a Romanos 5:1. Y 2. Romanos 5:1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, oigan esto, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, para que una persona tenga acceso a la gracia de Dios, tiene primerito, el primer paso es recibirlo, recibir a Cristo en su corazón. Entonces, ya estando Él ahí, cada persona que lo ha recibido tiene acceso a esa gracia. Esa gracia va a comenzar o está disponible para comenzar a hacer su obra. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Eso significa que no estamos llenos. La palabra multiplicar ahí es crecer. Abundar, eso significa esa palabra. Ahí dice, ellos pusieron multiplicar, que se engrandezca. O sea, tiene la gracia que recibimos cuando recibimos a Cristo, está disponible para nosotros, pero hay que hacerla crecer, ¿no?
O sea, es la misma idea. Recuerden que Dios nos da su enseñanza a través de lo natural. Cada uno de nosotros fue engendrado en el óvulo de nuestra madre. ¿Qué es lo que nuestra madre recibió? La información genética. La información genética de ella se mezcló con la información genética de mi padre y se formó una semilla, una célula. Y esa célula comenzó a crecer. Mi madre dio a luz, fui un bebé y yo seguí creciendo y hoy ya me estoy muriendo. Es el ciclo de la vida. Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Hasta donde yo puedo percibir, este es un problema aquí en la iglesia, ¿no? Hay un grupo relativamente grande que asume que ya está lleno de gracia y no quiere aceptar esta realidad. Dios usa, yo les acabo de exponer la figura de cómo uno llega desde esa célula inicial hasta llegar a ser un adulto. Quizás una parábola más exacta es cuando sembramos una semilla de algo en la tierra. Esa semilla lleva la información genética, igual que en el caso del ser humano, para que crezca. Se comienza a desarrollar y comienza a crecer y crecer, brota de la tierra y sigue creciendo hasta que da fruto. Entonces, hermanos, nosotros somos esa tierra. Y Dios en esta tierra ha depositado su simiente. Entonces lo que tenemos que hacer es que la gracia que viene acompañada o acompañando a esa simiente pueda crecer, porque lo que necesitamos ahorita es que la gracia de Dios crezca en nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer crecer esa gracia en nuestra vida, ¿no? Entonces, primero, recibir a Cristo, ¿no? Vamos ahora a Juan 1:12, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, todos los que estamos aquí, si alguien tiene duda, pues hágalo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder. Esa palabra es poder, potestad, de ser hechos, no que ya son. Ese poder que recibimos son los genes de Dios. Los genes de Dios tienen poder en sí mismo, tienen vida en sí mismo, como la semilla al sembrar en la tierra. Esa semilla tiene vida en sí mismo. Entonces, la simiente de Dios en nosotros tiene vida en sí misma. Es un poder que me va a llevar hasta experimentar la resurrección de entre los muertos. Pero ojo,
Si ese poder, así como si yo siembro una semilla, pero me olvido de que la sembré y no hago nada, esa semilla se va a perder. Y básicamente el elemento más importante que necesita, por ejemplo, ahí en mi casa, bueno, uno le dice que es jardín por decir algo, porque un pedacito, hay grama. Solo pasan 3 días y esa grama comienza a secarse, si no se le echa agua. Entonces yo ya sé que cada tercer día tengo que echarle agua para que se mantenga verde. Si no le echo el agua, se muere. Entonces lo mismo es con la palabra de Dios. Pero fíjense en esto, ¿no? Si volvemos a la figura de la mujer embarazada, en lo natural, Dios es increíble todo lo que hace para que nosotros podamos entenderlo. Él ha diseñado que dentro de la madre, que tiene una vida, en su interior se forme otra vida. Y esa vida va a ir creciendo. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Este cuerpo está vivo. Mi alma está viva. En el corazón de mi alma, Dios ha sembrado otra vida, que Dios le llama el hombre interior. Es una vida diferente. Está el hombre interior, soy yo, el alma, y mi hombre exterior. El hombre exterior debe ser eliminado, el árbol debe ser descortezado. Mi alma debe ser transformada, porque la naturaleza que tiene es carnal, tiene que ser transformada. ¿Quién la va a transformar? El hombre interior, esa semilla que fue plantada en mi corazón. Entonces, así como en lo natural, la semilla lo que necesita es agua, Dios utiliza esa figura para enseñarnos la verdad. Ustedes conocen la cita, vamos a 2 de Pedro. Capítulo 2, no, 1 de Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, fíjense, hay un proceso, ese detalle es importante. Por eso decía yo que tomáramos mucha atención en que la gracia primero estaba sobre Jesús y después crecía en gracia hasta alcanzar la plenitud, hasta que fue lleno de gracia. Entonces aquí dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Después de eso, desead como niños recién nacidos la leche, el agua espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que esos genes divinos que han sido depositados en mi corazón, esa semilla que ha sido depositada en esta tierra, comience a crecer. Esa es el agua que necesita, o sea,
esos genes divinos que han sido depositados en nuestro corazón, hemos sido engendrados de Dios. Si usted no le echa agua, si usted no escudriña la palabra, aunque tenga el poder, aunque tenga la vida, no se van a activar para nada. Y usted va a seguir su vida igual. Pero si le ponemos agua, entonces sí se va a activar. ¿Y qué es el agua? Es la palabra de Dios. 1 Corintios 12, versículo 6. Bueno, en el 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, el encargado de hacer crecer la gracia es Dios mismo. Y primero lo hace a través del conocimiento de la palabra de Dios. Con todo esto, podemos acercarnos un poco y decir qué es la gracia. La gracia consiste, si ustedes meditan despacio en todo lo que hemos dicho, es ese acto en que los genes crecen. Entonces, ahí Dios me da gracia. Cada vez que esos genes van creciendo por la operación de Dios sobre mi vida, ese acto de impulsar, o sea, más bien, yo tengo el poder de llegar a ser hecho hijo, pero necesito otro poder, el poder que tiene el agua, la palabra, y en este caso la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios viene y activa a esos genes, y cuando los genes crecen, es ese acto, esa es la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano, para hallar gracia? Vamos a Éxodo 33. Si la palabra de Dios no actúa sobre los genes, usted no va a pasar de niño jamás. Va a ser niño toda la vida. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, ustedes debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar la leche espiritual. Porque no crecemos. Pero si la palabra de Dios, que es otro poder, actúa sobre el poder que ya está en mí, que son los genes de Dios, entonces comienza el crecimiento, ¿no? Entonces, eso se llama gracia. Pero aquí hay un dato importante, ¿no? 33:12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues,
Le dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Yo quiero que vean esto. Aquí están en las faldas del monte Sinaí. Han transcurrido en la figura 3 meses y algunos días. Desde la salida hasta el lugar donde están. Pero ahora Moisés tiene problemas. Le dije, yo no sé por dónde tengo que ir. Y le dice, yo quiero que tu presencia esté conmigo. Si no está tu presencia conmigo, yo no voy a ningún lado. Desde la salida hasta ese momento, Moisés y el pueblo halló gracia delante de Dios, y esa gracia era gratuita. O sea, Moisés no hizo absolutamente nada, el pueblo no hizo nada. Digamos que Moisés ya había andado con el Señor por 40 años antes, ¿no? Pero el pueblo, quejándose a cada rato, ese pueblo halló gracia delante de Dios. Nosotros hallamos gracia delante de Dios, una gracia gratuita que nos llevó a aceptar a Cristo. ¿Para qué? Para tener acceso a la gracia, porque Cristo y la gracia básicamente son lo mismo. Jesucristo es el portador de la gracia. Entonces nosotros no recibimos a Jesús, recibimos a Jesucristo, el lleno de gracia. Jesús tuvo que ir creciendo, pero Jesucristo está lleno de gracia. Y de ahí podemos tomar todos hasta que seamos llenos. Entonces hay una etapa en que Dios va con nosotros, es la salida. Como somos niños, así como un niño en lo natural necesita que lo apoyen en todo, gratuitamente. Ya cuando tiene edad, ya lo mandan a hacer la limpieza, a traer las tortillas, ¿cómo se llama? A limpiar el cuarto, a lavar los platos, a un grande, a uno lo ponen a lavar los platos. Entonces, se termina la gracia y luego se termina la gracia gratuita, en los cuidados para el niño, y ya cuando el niño ya tiene que hacer algo. Si tú haces eso, te voy a dar tal cosa. Ya es condicionado. Eso es lo que está diciendo acá. Ellos han llegado hasta ahí por la gracia de Dios dada en forma gratuita. Pero si vamos a Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que si no me acerco al lugar santísimo, si no me estoy acercando al lugar santo, yo no voy a hallar gracia. Ya no es gratuita. Para poder añadir gracia a mi vida, gracia de Dios a mi vida,
Dios me pide que me acerque al trono de la gracia. ¿Qué significa eso? Santidad. Nada de carne. O sea, la carne va a ir muriendo, ¿no? Santiago 4, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero ¿a quién le da gracia? A los humildes. Vamos a Proverbios 3 del 1 al 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, no en tabla de piedra, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que si yo escudriño la Escritura y voy aprendiendo, voy a hallar gracia delante de Dios. De esa forma, y no hay otra manera, solamente de esa forma. Si me acerco al lugar santísimo, si estoy tratando de ser misericordioso, y si escudriño la palabra, si leemos ahí en el capítulo 4 de Proverbios, del 5 al 9, adquiere sabiduría. ¿Cómo se adquiere sabiduría? Estudiando. La sabiduría que usted quiera. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, la palabra. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, o sea, que esa sabiduría crezca, y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza. Entonces, hermanos, si crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a adquirir sabiduría. Si crecemos en fe, vamos a hallar gracia también delante de Dios. Algunos todavía están dependiendo de la gracia gratuita, pero otros ya no van a recibir más gracia gratuita. Hay que hacer crecer esa gracia, pero de esa manera, ¿no? Hermanos, si me pongo yo de ejemplo, para que uno sea misericordioso se necesita mucho.
Es un proceso largo para matar nuestro egoísmo, todo lo malo que hay en nosotros, para dejar de pensar en nosotros y pensar en el otro, porque misericordia no es solo tener compasión, según la parábola del samaritano. Según la parábola del samaritano, él de Samaria, el samaritano, que no era considerado ni como israelita, lo vio, se compadeció y le resolvió el problema. Eso es misericordia. Y cuando le preguntan quién de los tres tuvo misericordia, el samaritano. Entonces le ve, haz tú lo mismo. Llegar a ese punto no es sencillo, pero por experiencia personal, algo que tenemos acceso fácil es a su palabra. Y otra vez, la importancia, hermanos, de escudriñar la Escritura. Que este nuevo año cambiemos de actitud, que vayamos y la escudriñemos. Entonces la sabiduría que vayamos adquiriendo nos va a dar gracia. Otra cosa, les aseguro que en la medida que ustedes vayan entendiendo cada vez más el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros, la fe se fortalece. Entonces, al estudiar la palabra, vamos a hallar gracia. Al crecer en fe, vamos a hallar gracia. Y eso nos va a facilitar las otras dos cosas. Acercarnos al lugar santo y aprender a ser humilde. Hay otra cosa que da gracia también. Lo vemos en la vida de Esther. Para poder entrar a la cámara del rey, ella se vistió de una ropa especial que le agradaba a él. Y esa vestidura es vestirnos de Cristo. Él ama a su Hijo. Entonces, si nosotros nos vestimos de Cristo, también vamos a hallar gracia. Entonces, entendamos que hay una fase en que la gracia es gratuita, pero se acaba ese proceso y si usted no le añade ese otro poder, que es el agua, la palabra, ahí va a estar. La semilla no se va a desarrollar. Y puede llegar, aunque es remoto que ocurra, pero puede suceder que la semilla se seque. Si nunca le ponemos agua. Y entendamos que si no crecemos en gracia, no vamos a tener la salvación completa. Imposible. O sea, Dios nos da los mecanismos para que podamos avanzar en todo, en el conocimiento de Él. Y al final, ustedes leen Romanos 12, van a ver que conforme a la medida de gracia que recibimos, así nos van a ser dados dones. ¿Y qué es lo que estamos recibiendo? Que Cristo está creciendo en nosotros. Entonces, cuando Él crece, en la medida que va creciendo, posiblemente nos dé el poder para imponer manos y sanar a los enfermos. El don de profecía, el don de servicio en el Espíritu. O sea, la gracia nos va a ir capacitando para diferentes dones, y la idea es que tengamos todos los dones. ¿Qué significa tener todos los dones? Que ya estamos vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, aquí terminamos el estudio de el viaje de Israel, y el nuevo año vamos a comenzar con otro
Lo vamos a explicar después, qué es lo que vamos a hacer. Pero ojo, pongamos mucha atención. Ustedes, yo he estado insistiendo en que casi en cada mensaje Dios nos da una razón importante que nos debería de llevar a romper ese muro que no nos deja estudiar. Entonces comencemos a dar un capítulo o medio capítulo. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo acá? Es mucho mejor esta forma, ¿no? Agarrar una palabra, buscarla en la concordancia y estudiar, leer todos los versículos y ir haciendo la asociación. Entonces usted va a poder tener un mensaje, va a entender lo que Dios quiere hacer para su vida. Y eso, hermanos, nos va a llenar de gracia. Amén.